Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Le hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo vamos a compartir con ustedes nuestro segmento de estudio para el día de hoy. Solo el método de Cristo es el tema que estaremos abordando. Por eso es importante recordar siempre el título general de la lección número 8 que estamos analizando en esta semana: Misión en favor de los necesitados, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Mateo 25:40 dice: y el rey les dirá, les aseguro cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Quisiera aprovechar el momento para saludar en esta ocasión al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, mi buen amigo y hermano Pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Que la providencia divina siga dirigiendo sus pasos, como siempre le digo, junto a su amada esposa y demás familiares, en el nombre de Jesús. Eso me hace mucho bien recordar que tengo una gran esposa a quien amo profundamente, y yo sé que esta relación seguirá creciendo hasta que Cristo Jesús venga. Amén, amén, amén. Lo mismo deseamos para usted. Sé Amén. que tiene una buena relación con su familia, su linda familia, sus dos niños, Esmeralda, que conversar con ella, fan, pues... Es un fan suyo, Esmeralda, ¿sabes? Esmeralda, yo y Dayan, quedé fascinado. se queda ahí. No tuve la oportunidad de hablar tanto con Dayan porque es como medio tímido, pero Esmeralda... Hasta que entre en confianza. Sí, Esmeralda de verdad que es una estrellita. Muchas bendiciones, y también para Elsa. Mi esposa realmente la admira y le aprecia, y ya ese vínculo nos mantiene creciendo juntos. Gracias, ese pastor, amor, gracias. Y ese aprecio que recibimos lo prodigamos a los demás. Ese es un buen momento para orar, confirmando eso, y pedirle a Dios que nos ilumine en el día de hoy en lo que hemos de estudiar, como usted acaba de mencionar. Le pido que incline su cabeza conmigo y oremos. Padre excelso, Dios de bondad, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en este maravilloso día nos permites disfrutar de la vida. Amanecer, saber que la misericordia nos acompaña y el favor divino está con nosotros, nos lleva a decirte gracias de corazón, Padre. Y en este día, en este momento, rogamos la dirección del Espíritu Santo una vez más, para que podamos entender, para que podamos poner en práctica las enseñanzas y ayudemos a crecer a otros, así también como has permitido que crezcamos. Gracias por este gran privilegio. Ayúdanos a aceptar el compromiso y el desafío de seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Dayan, en analizar la vida de Jesucristo y su interacción con la gente, nos damos cuenta que Jesús tenía un método muy interesante. De hecho, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Solo el método de Cristo. Donde había muchas necesidades, Jesús pasaba por el lugar. La palabra de Dios dice que en algunas aldeas por donde Jesús pasaba, todos los que estaban enfermos eran curados y las necesidades se cubrían. En algunos casos, de manera muy específica, donde había muchos necesitados que estaban enfermos, entonces Cristo buscaba el caso mucho más crítico, al que menos le prestaban atención, y entonces Jesús producía un milagro. Y es así como nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. De entrada, sí, dos casos bien interesantes que menciona la Biblia, para ver qué nos enseñan esos relatos bíblicos
acerca de servir al necesitado y cómo era que Jesús obraba. Cada uno de nosotros cuando lee este relato, tanto en el libro de Juan o en el libro de Marcos, o tiene referencias similares de otro tipo de ejemplo y de historias en las cuales encontramos un impacto directo para Jesús sanar, para Jesús restaurar o para Jesús resucitar a alguien. En este caso nos damos cuenta que el primer relato bíblico se encuentra en Juan capítulo 5, los versículos 1 al 9, y luego Marcos capítulo 1, versículos 23 al 28. La pregunta es, ¿qué nos enseñan los siguientes relatos acerca de servir a los necesitados? Vamos a leer ahí en la cita mencionada, pastor, amigos, amigas que nos escuchan. Evangelio de Juan, capítulo 5, los versículos del 1 al 9. Allí leemos lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que es llamado en hebreo es Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque del agua, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Cuando leemos este relato nos damos cuenta que la Biblia reafirma, la Biblia dice que cuando el ángel descendía, el agua se movía y el primero que entraba en el agua era sanado. Y este hombre, al igual que la multitud, no estamos hablando de mucha gente. Cuando se habla de multitud, se hace referencia a una cantidad de personas que no podemos contar de manera muy específica. E investigadores dicen que la cantidad de gente que venía de diferentes partes para ser sanada, pastor, amigos y hermanos, muchas veces terminaba en muerte. Algunos de ellos, a través de la gente, pisarlo, maltratarlo, afuerearlo, empujarlo, se agravaba su condición y procurando conseguir la sanidad, a veces morían en este encuentro, en esta visita. Imagínese este hombre que tiene 38 años en su condición de salud y viendo una esperanza en que alguien se apiade, en que alguien le tome en cuenta. Imagínese entonces cuán necesitado estaba esta persona de Jesús. Eso es en relación con el hecho, la persona. Pero vamos a analizar más de cerca qué era lo que ocurría, pastor y amigos. ¿Era real que era un ángel que descendía, que movía las aguas y tenían efecto milagroso? ¿Era real entonces que tantas personas vinieran y se enfermas y se fueran sanadas así por acto milagroso de las aguas? Bueno, ahí debe uno entender que en cierto sentido algunas personas se sanaban. Entonces la gran pregunta también es la mía, pastor Machuque, amigos oyentes. ¿Ciertamente tenía poder milagroso el agua? Hay muchas personas que tienen problemas psicosomáticos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando la mente está enferma, el cuerpo se enferma. Y posiblemente muchos de los enfermos que estaban allí tenían algún tipo de problema de esa forma. Y entonces ejercían fe y podían curarse, porque si su mente decía, usted no está enfermo, se curaba. Lo interesante de esto es, pastor Dayan, que ciertamente se producía un movimiento del agua.
no se podría dudar esto. Sin embargo, cuando usted va y estudia el libro Deseado de las Gentes, escrito por Elena de White, dicen que el movimiento del agua se podía producir por los movimientos internos de los ríos subterráneos que había allí, y cada cierto tiempo se producía ese movimiento, y las tradiciones, las creencias dicen que había en el entorno que algunas personas se habían curado, y por eso la insistencia de tantas personas colocarse allí cerca de ese estanque, porque decían que un ángel descendía. Y es aquí entonces donde uno se pregunta, bueno, pero la Biblia afirma que sí, el autor está hablando conforme a la costumbre o a las creencias que tenían. No es que el autor participa de esa creencia, sino que está haciendo el relato conforme a lo que se creía. Pero la realidad es que se producía el movimiento del agua, no descendía un ángel, sino más bien que muchas personas con sus creencias, posiblemente su mente enferma, se producían algunos milagros, y los que estaban enfermos literalmente luchaban para meterse en el estanque cuando se producía el movimiento del agua. Es importante entender que la ubicación de este estanque, específicamente al noreste de la ciudad, se dice que estaba cerca de la iglesia Santa Ana. Esto es próximo a lo que se conoce como la Vía Dolorosa. Orígenes escribió en el siglo III y dijo que como este estanque estaba rodeado de 5 pórticos, además añadió que se dividía en 2 partes. Esto corresponde a una descripción que es la que Juan especifica aquí. Y dice también que el estanque se ve hoy bastante más abajo del nivel de la superficie del terreno, debido a que a través del tiempo se llenó de escombro y el proceso que se dio, la afluencia de las aguas, como usted bien mencionó, las aguas subterráneas, y como esto de tiempo en tiempo, cuando confluía el agua, el movimiento que producía y el interés que se tenía era llegar y entrar al agua para ser sanado. Pero hay una tradición que le atribuye estos efectos de sanidad, pero es una práctica todavía idolátrica, más allá, debido a las creencias de los pueblos que rodearon y poblaron en aquellos tiempos su base filosófica, y de los dioses griegos que se adoraban y se servían en aquellos tiempos. Note usted que los milagros no son una confirmación de que exactamente Dios es el que lo obra, porque el enemigo también hace señales y hace milagros. Y las creencias que las personas tienen con respecto a esa práctica milagrosa no se piensa ni se concentra en que sea Dios que la haga. Posteriormente se le cambia nombre, posteriormente se habla y se enfatiza en que Dios, pero la base primordial no era en que Dios era que hacía el milagro. Y especialmente en ese lugar donde había muchos enfermos. Exactamente. Y debemos descartar en ese momento que sea Dios, porque el método que ellos narran ahí, dicen que los más fuertes era lo que llegaban y entraban en el agua. Entonces dice, ¿cómo es posible que Dios va a producir un milagro solamente para los más fuertes? El hecho de que Jesús seleccionara a aquel que tenía 38 años paralítico, eso implica que el Señor siempre lo que ve es las necesidades de la gente. Escogió el de peor condición para el momento que estamos hablando. Exacto. Entonces se descarta definitivamente que un ángel bajara y se produjera ese milagro, y usted está puntualizando muy bien, la tradición creía en eso, y algunas personas, ya usted pone otro elemento donde el enemigo puede producir milagros precisamente para confundir esos elementos que se daban allí, y entonces decir, bueno, pero si esto es así, Dios tiene algunos enfermos preferidos a los cuales va a sanar, y el accionar de Cristo Jesús, porque estamos estudiando el método de Jesús, da a entender que ciertamente Dios va donde hay mayor necesidad. El método de Cristo, como bien usted ahora trae a colación el término o la frase o la palabra, tiene diferentes pasos, y hay una cita en el libro El Ministerio de Curación, página
102, específicamente su versión digital, que queremos tomar en cuenta. Dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Note que cada una de estas expresiones, tomadas por separado, nos indican cuál era la metodología de Cristo. La metodología de Cristo para nosotros debe llevarnos ahora a interesarnos más en imitar al Maestro, porque realmente Jesús es Dios con nosotros. Y en el contexto que estamos hablando, Jesús se identificó plenamente con los desvalidos. Porque note usted que en primer lugar, Jesús dice que se relacionaba con las personas, ¿verdad? Con los hombres, como quien deseaba ¿qué? Hacerles bien. Muchas veces no tenemos resultados en acercarnos a la persona, porque la misma persona entiende y comprende en la actitud que adoptamos que no deseamos el bien para él o para ella. Y eso trae de por sí que la persona levante una barrera y un rechazo. A Jesús, como el mayor ejemplo, lo vemos rodeado de gente necesitada. A Jesús, como el mayor ejemplo, lo vemos involucrado con esas personas, deseando su bien y siguiendo no solo en la reafirmación del deseo del bien, sino más bien lo entendemos que toma esas personas, los sana o suple su necesidad y le hace el milagro conforme entiende y ve que tiene la necesidad. Note que esta persona tiene 38 años, pastor y amigos, hermanos. Son 38 años, toda una vida, procurando ser sanado. Culpable o no, no es el caso. Merece o no, tampoco es el caso. Lo bueno aquí es, en el énfasis que hacemos, es que Dios conoce ciertamente nuestro corazón y sabe bien que eso ha venido por consecuencia del pecado de la naturaleza como crecimos, o más bien en la genética porque lo heredamos, pero también en las prácticas pecaminosas, que es el caso. Hay un punto muy importante que se destaca en este caso, y el texto finaliza diciendo que ese milagro se produjo en un día de reposo. Ahí estaría la pregunta: bueno, pero ¿por qué ese caso específicamente era el de más urgencia? Hay que recordar que los judíos tenían en sus tradiciones orales, y la escribieron en algún momento determinado, muchísimas leyes que hablaban acerca de la correcta observancia del día de reposo, y ellos decían que las enfermedades crónicas no se podían curar en día sábado, solamente se podía atender algunas necesidades. Y uno se preguntaría: bueno, pero el texto dice que allí había multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Jesús, para evitar la confrontación con los escribas y fariseos, que tenían una ley terrible en torno a la observancia del día sábado, buscó el caso más trágico que había allí, produjo el milagro en día sábado para evitar confrontaciones con esos escribas y fariseos fanáticos. Y es de ahí que el método de Cristo tiene su razón, porque no todos los que estaban allí, los enfermos, los ciegos, lisiados y paralíticos, recibieron la curación, sino buscó, repetimos, el caso más patético que había allí. Y en segundo lugar, analizando la forma de Cristo, debemos mostrar compasión por la gente. Esto puede resultar difícil, y en algunos casos debido a la desconfianza, y porque a veces la gente utiliza la amabilidad como un medio para ganarse la confianza de alguien de quien luego abusa. Y sin embargo, Dios nos llama a mostrar simpatía sin esperar cambio. Noten que cada uno de los que se acercan al estanque vienen es con la intención de ser sanados, buscando su propio bien. Nadie está interesado en que se sane al otro primero y yo después. Yo lo que quiero es que se me atienda mi caso. Y más aún cuando se entiende por la misma tradición que es el que primero entre. Esta afluencia de las aguas, como bien hemos hecho referencia anteriormente, de alguna de otra manera, por la misma convergencia de las aguas,
en algún momento se podía provocar el movimiento, pero atribuirle poderes de sanidad por esa creencia lleva a la gente entonces a preferir una actitud egoísta y de qué, y de contrarrestar de confrontación, porque es así que se ha planeado y es así que los dioses o Dios en una última atribución hace el milagro. Mi gente, Jesucristo se acerca a las personas como quien desea hacerles bien. Además de esto, dice también la declaración, les muestra simpatía. Pastor, ¿qué es simpatía? La simpatía nos lleva a ponernos en el lugar del otro. Empatizar. Empatizar. Yo estoy en una condición diferente a la de esa persona, pero para poder conectar con ellos, ponerme en el lugar de ellos, eso es lo más cercano, lo más ideal, lo más idóneo en este caso. Jesucristo, siendo Dios, se apiada de la gente, pero es porque se pone en el lugar, por eso desciende, y por eso está haciendo como bien, involucrándose directamente con este tipo de personas. Claro que son los pasos que la guía de estudio está haciendo la descripción de cómo obraba Jesucristo. Ya habíamos dicho, dentro de todos los enfermos no lo curó a todo porque era sábado. Y para evitar confrontación hizo un milagro como ejemplo para decirle, sí se puede curar a los enfermos en día sábado. Pero yo no quiero confrontarlo a ustedes por el momento. Más adelante vemos todos los milagros que Jesús hizo en día sábado y la confrontación que tuvo. Y este es un caso, el más necesitado. El tercer paso que podemos ver en esta forma de obrar de Cristo es atender las necesidades. Implica algo más que palabras. Hay que actuar para atender las necesidades de un amigo o de un desconocido. Jesús habló con el paralítico, le preguntó qué deseaba y luego obró un milagro en su favor. Es decir, atendió su necesidad en la historia del hombre poseído por un espíritu inmundo que encontramos en el segundo relato de Marcos 1 del 23 al 28. Allí Jesús toma el control total de la situación, haciendo por el hombre indefenso lo que él no podía hacer por sí mismo. Llama mi atención, pastor y amigos, hermanos que escuchan, que el hombre no sabía quién lo sanó. Cuando leemos el relato completo nos damos cuenta que posteriormente él supo que fue Jesús quien lo sanó. Y Jesús le dice, mira, deja de pecar para que no te venga algo peor. Y ahí es cuando él confirma y dice, no, quien me sanó fue Jesucristo. Cada uno de nosotros en el proceso del milagro que Dios hace, no es para que volvamos a una vida antigua, sino para que sigamos adelante en un proceso de ¿qué? De restauración, de crecimiento. Cuando nosotros vemos este ejemplo de milagro de Cristo, también nosotros ejemplificamos lo que queremos decir con los demás ejemplos. En el caso del capítulo 1 de Marcos y el versículo 23 al 28, dice allí que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando con gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, pastor. En estos casos, en ambos casos, el que usted acaba de compartir, en Marcos 1:23, Jesús utilizó una metodología. Es importante destacar que Cristo obra de manera muy particular y estudia cada uno de los casos. En el énfasis para ver el último paso, el cuarto paso que da Jesús en torno a su forma de obrar con los seres humanos, quisiera destacar un punto muy importante y volvemos al hecho de que Jesús curó al paralítico de 38 años en un día sábado. Usted sabe, pastor, y de eso hay un libro incluso, de uno de los clásicos de la Iglesia Adventista, que habla solamente de las leyes que los escribas y los fariseos se habían inventado en torno al día sábado. En el día sábado no podía cargar una camilla,
no podía caminar más de X distancia, no podía soltar los animales específicamente por conveniencia y preferencia. Y lo que más duele es que ellos decían que las enfermedades crónicas no se podían curar el día sábado. Por eso el texto bíblico dice que en muchas ocasiones Jesús, obrando de manera muy moderada, cuando se ocultaba el sol, muchos enfermos eran curados. Jesús, repito, evitó la confrontación para no curar la multitud de enfermos que habían allí, para no confrontar en el día sábado. El mensaje de Cristo después que lo curó fue ¿cuál? Toma tu lecho. Levanta. Y el paralítico empezó con su lecho, su cama, y empezó a decirlo por el pueblo. Eso le molestó a los escribas y los fariseos. Es decir, que Jesús obraba intencionalmente para dar algún tipo de mensaje. Y el cuarto paso que vemos allí tanto en el endemoniado que Jesús curó y el paralítico fue ganarse su confianza. Cuando ministramos a la gente, cuando la ayudamos, aprenderá a confiar en nosotros y en lo que decimos, y así cuando le hablemos de Jesús estará más abierta a escuchar. Jesús no quería curar solo físicamente, quería que la gente tuviera vida eterna, tal y como dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. Y ese último paso que nosotros estamos hablando es ayudar a llegar a la gente a Jesús, un acto que requiere fe tanto de parte nuestra como de la persona a la que estamos ayudando, y eso es básicamente lo que nosotros vemos en este accionar de Cristo con estos dos personajes. El milagro que Cristo hace para liberar de la posesión del enemigo a este endemoniado lleva a nosotros a entender que el Señor tiene autoridad sobre todo, y el enemigo y los demonios conocen a Jesús, conocen a Dios, pero ante su presencia tiemblan y ante su orden obedecen. Cada uno de nosotros, para poder ser libertados del poder del enemigo, necesita es una intervención de Dios en su vida. Porque o está Dios o está Satanás. No pueden estar términos neutros en condición espiritual diferentes. No. Tenemos que de una u otra manera dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, y Él echará fuera al enemigo y hará la obra en nosotros para que sigamos adelante entonces con claridad de mente, con un buen juicio, empezando entonces una vida nueva en Él. Cada uno de los milagros que Jesús nos presenta tienen ese componente. Tanto el del paralítico andaba, tiene continuidad el milagro que el Señor, es decir, entró en una nueva vida. Este poseído por el enemigo, ahora libre de las ataduras del demonio, entonces ahora puede entrar en una etapa nueva de su vida. Amén. Yo creo que ha sido una buena lección, como la que estudiamos cada día. Viene de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien guía. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la forma de obrar de Cristo. Así como obró en el pasado, también lo hace en el presente. Nos da esperanza cuando somos rechazados, y qué bueno es tener un Dios como tú. Muchísimas gracias por escucharnos. Bendícenos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.